¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a especular sobre lo que está en la palabra de Dios, pues estamos cayendo en un terreno que es tentación. Peligroso. Peligroso. Anda, amor, se descargó el micrófono. O tú lo apagaste. Hola, mi nombre es Williams. Y mi nombre es Alexandra y nosotros somos los creadores de Raíces de Fe. Somos dos jóvenes cristianos que usamos este ministerio para hablar sobre Jesús y sobre su verdad. Empecemos por el principio. Génesis 1:1 dice o inicia la Biblia de manera muy contundente con unas palabras muy sencillitas de entender, pero que en realidad esconden o tienen un significado que es demasiado profundo. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Facilito y sencillito. Pero resulta que este primer versículo de la Biblia simplemente muestra una verdad profunda, gigante. Empezando primero porque es la presentación que hace la Biblia de quién es Dios, y la mejor manera de empezar a hablar de Dios en la Biblia es presentándolo a Él como quien es. Entonces, al decir en el principio creó Dios, de una vez se está introduciendo el hecho de que Dios fue el creador o es el creador. Dios es el que creó los cielos y la tierra y bueno, todo lo que conocemos. De una vez, al leer esas palabras entendemos que no estamos hablando de cualquier persona, nada más y nada menos, quien originó todas las cosas. Y de una vez al leer eso, el contexto nos ubica a nosotros enseguida en ese contraste entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces te presentan a Dios o nos presentan a Dios como el creador. Pues obviamente para ser el creador debe tener un poder sobrenatural, debe tener unas cualidades que obviamente no son las nuestras, y de una vez hace entender y nos hace ver claramente Génesis 1:1 que somos sus criaturas, que somos parte de lo que Él hizo en el universo. Y ahí está la diferencia. De una vez de entrada se marca ese contraste entre quién es Dios, que hizo, y quiénes somos nosotros, que somos su creación. Entonces, pues por allí vamos iniciando, digamos, esa parte que es lo más sencillito de entender, pero vamos a ver qué más trae este versículo. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, pues tenemos que es un versículo bastante corto y pues aparte de eso ha generado una gran controversia en el mundo. Porque es allí donde muchos de los escépticos, muchos de los que son ateos, muchas personas que no creen en Dios, pues empiezan a... O sea, se arma esa diferencia entre los cristianos y ellos, en simplemente pensar en que, bueno, primero que Dios no existe, o cualquier otra idea basada en el hecho de que lo que existe hasta este momento todo fue simplemente existente por una simple casualidad, por un proceso evolutivo y bastante inteligente como para llegar a lo que es ahora, ¿sí? Ellos también sostienen que la energía es eterna, que nunca termina, y entonces gracias a esa energía pues, y el proceso evolutivo pues hemos llegado a lo que somos ahora. Pero si eso fuera cierto, pues ciertamente sería necesariamente pensar en que hay un Dios. Pero ¿qué puede ser que sea algo tan perfecto y que simplemente de la nada haya surgido todo lo que es? O sea, no solamente lo que es ahora, sino lo que ha sido desde el inicio, o sea, desde el inicio de la humanidad, del inicio del hombre. O sea, ellos plantean ciertas cosas, pero bueno, simplemente es por tratar simplemente de contradecir solamente lo que dice este versículo bíblico, que es: en el principio Dios creó. Efectivamente, esto ha creado a través de muchos años pues ese debate, ¿no? Esa diferencia entre los que sí creen y los que no. Pero pues partiendo del hecho de que aparte de todo es la palabra de Dios, simplemente, bueno, es una decisión, ¿no? Si tú crees y si yo creo de que esto que está escrito en la Biblia es cierto. Repito, Génesis 1:1, chiquitico y contundente, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que allí dice en el principio, es decir, nosotros, lo que somos, o sea, los seres humanos y el universo, digamos los planetas y eso,
tuvo un principio, porque allí lo dice claramente, en el principio Dios creó y de allí para adelante pues empezó todo lo demás de la creación y existimos nosotros. Sin embargo, el versículo también deja claro que antes de ese principio ya Dios existía, porque por supuesto Él fue Él fue quien marcó el inicio de nosotros, pero ya Dios existía desde antes, porque dice en el principio Dios creó, pero ya Él estaba desde antes. Esto demuestra también la soberanía de Dios, que para nosotros como seres humanos en nuestra mente finita termina siendo un misterio, porque en realidad no podemos entender en nuestra inteligencia cómo es posible que Dios exista desde siempre y cómo es el tema de la eternidad. Nosotros como humanos, todo lo que sabemos o lo que conocemos tiene un principio y un final, pero Dios está fuera de esas leyes y no sabemos en sí y no lo podemos entender mientras que estemos en este mundo y bueno. Por otro lado, pues este versículo creo que fue la manera más apropiada de iniciar la palabra de Dios. O sea, ya con él nos presentan quién es Dios, pues ya como redundando un poco en el tema, pero es que es así. O sea, para nosotros, los que leemos la palabra de Dios con fe, con confianza de que es así, de que lo que está escrito ahí es palabra de Dios, pues ya nos da a conocer quién es Él. O sea, es algo increíble para nosotros, es algo que para nosotros se sale de nuestra imaginación, cómo pudo hacerlo, pero es que así es Dios. Sí, exacto. O sea, es la mejor manera es la mejor manera en la que la Biblia puede empezar su narración. Eso es verdad. Y tú mencionaste algo muy, 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 muy importante, que es que de la nada Dios creó todo. Y es literalmente así, porque esa línea que marca el inicio de la creación, pues implica que antes de eso no había nada. Es decir, eso también muestra aún más la soberanía y el poder de Dios, porque quiere decir, y esto demuestra que Dios no necesitó de una materia preexistente o de algo previo para que a partir de allí creara el universo y bueno, los seres humanos y demás, sino que literalmente de la nada pues Él creó. No había algo que previamente no sea nada. Entonces al pensar en eso aún más termina siendo increíble la idea de lo que Dios puede hacer. Sí, bueno, no hay palabras, en definitiva no hay palabras. Y siguiendo esa línea de pensamiento, pues digamos que muchas personas podemos caer en el error, porque podríamos decirlo así, en empezar a hacer especulaciones en cuanto a ese tema precisamente. Empezar a pensar, bueno, pero si no había nada antes, ¿cómo hizo Dios para crear las cosas? ¿Qué método utilizó? ¿Cuáles fueron los pasos específicos? Y pues puede ser que la curiosidad llegue, porque por supuesto es natural en nosotros que seamos curiosos, pero si es algo que en realidad no está revelado en la Biblia, es porque no es determinante, o porque es algo que no podemos entender, o porque no es nada relevante en sí. Entonces nosotros, pues dentro de nuestros pensamientos o nuestra manera, pues cuando estudiamos y esas cosas, no deberíamos caer en ese tipo de especulaciones, de estar pensando en cuanto al método. Además de esto, ponernos a pensar en el método y hacer este tipo de especulaciones o entrar en este terreno de la duda, muchas personas lo usan también como a manera de excusa para no aceptar la verdad acerca de la creación de Dios y pues todo lo que Él hizo. Sí, podemos equivocarnos al negar a Dios y a su creación, literalmente. Entonces, es algo muy delicado, la verdad. Entonces, Exacto, es delicado. Hay que también quedarnos en el hecho de que estudiar solamente lo que Dios nos ha mostrado y tampoco tratar de descubrir cosas que en realidad no están allí. Hay un dato curioso, haciendo paréntesis, el Antiguo Testamento de la Biblia se escribió en hebreo. Entonces, bueno, allí partiendo de ese hecho, el dato curioso es que en el verbo hebreo original para escribir, o sea, el escritor que fue Moisés, para escribir Dios creó, usó el verbo bara. Este verbo se usa específicamente y únicamente, mejor dicho, para describir la actividad de Dios. Es decir, ese verbo se utiliza solamente para el hecho de que Dios hizo algo. A lo contrario es que cuando se usa
en hebreo para describir una actividad, algo que hace una persona, un ser humano. Ya las palabras hebreas que se utilizan para describir una actividad humana, se utiliza el verbo asap y entre otras maneras de describirlo, digamos. Pero entonces es interesante porque en el hebreo original, pues aún más esto demuestra que la actividad de Dios, es decir, lo que Dios literalmente hizo, pues al momento de la creación, es algo que nosotros no podemos hacer y que es algo que separa completamente lo común y corriente que hace el ser humano a lo que el Señor hizo desde el principio. Ya para aclarar un poco más ese tema, porque veo que puede ser un complemento a lo que está diciendo, es que verbo bara es crear, o sea, crear, y desde el hebreo es crear de la nada, o sea, literalmente es crear de la nada. En cambio, el otro asap viene del verbo hacer, ¿sí? Entonces, cuando Dios creó la tierra y cuando Dios creó al hombre en los días de la creación, se usan los dos verbos para Dios, normal, ¿sí? Pero siempre que la Biblia en hebreo se habla acerca de lo que hace el hombre, siempre usa asap o cualquier otro verbo menos el bara, porque ese verbo solamente le pertenece a Dios, quien crea. Sí. Siempre que nosotros vamos a hablar acerca de esos temas como cristianos, debemos tener pues cierto cuidado, ¿sí? Cierta precaución. Quizá nosotros mientras estamos estudiando la palabra pues nos pongamos quizás a pensar, a investigar más allá de lo que la palabra de Dios dice, porque pues podríamos caer en un terreno delicado. Sabemos que los escépticos tratando de buscar la razón por la cual Dios no existe, por la cual Dios no creó la tierra de la manera como lo hizo, o simplemente decir que sí hay un Dios pero a su manera, pues es como especular acerca de cómo Dios creó la tierra, más allá de lo que Dios hizo o Dios dijo y fue creado, porque eso es lo que dice, ¿sí? O sea, cada versículo, bueno, Dios dijo y fue hecho. A llevar más a profundidad o quizás a repensar o a crear una teoría de que así fue como Dios creó, porque si no hubiera sido así sería algo ilógico, porque las leyes naturales no permitirían que fuera algo así. Pues es caer en el terreno y de todas aquellas personas que son ateas, escépticas, que simplemente se basan en esas teorías naturales de las leyes y fenómenos de este mundo para simplemente decir que eso no pudo ser así, que tuvo otra manera de ser, que probablemente fue así, pero entonces no fue quizás en un día. Creo que lo más importante resaltar en este video para ti que estás viéndolo ahora, y bueno, aprovecha esto como una manera de... Paréntesis del editor. A partir de este momento, el micrófono de Williams está descargado y no se escucha bien. Sustentar tu fe. Recuerda que ese es lo más importante de nuestro ministerio, es que nosotros podamos verdaderamente cada día reconocer quién es Dios, ¿sí? Y qué es Él para nosotros, qué somos nosotros para Él. Y entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues, yo recuerdo hace unos años, cuando vi la película de Noé, de Hollywood, esa película muestra en una escena cuando Noé está hablando con sus hijos. Él empieza a hablar de la palabra de Dios. ¿Y por dónde empieza? Por el principio, empieza por Génesis. Y empieza hablando de la creación, que en el principio Dios creó la tierra, que creó el agua, creó las especies, ¿sí? Y entonces él mientras va hablando, la película muestra las escenas de la creación, ¿sí? Entonces hay una explosión, ahí sale un planeta, entonces rápidamente se empieza a salir montañas, empieza a emerger el agua y después sale una especie, muchas especies del agua, y después empieza a salir una especie, otra especie más acuática, después hay aves, después, o sea, pero va como en cámara rápida, como tratando de dar una explicación evolutiva al asunto, ¿sí? O sea, él lo va hablando y entonces uno ve la película y uno dice, o sea, entonces la evolución tiene sentido, ¿sí? Entonces, así como ve esa película, quizás a muchos cristianos les metió esa cizañita en la mente, fácilmente nosotros podemos caer en el juego sin necesidad de esa película. Podemos llegar a pensar a veces, bueno, desde ese momento créanme que yo sostuve por un tiempo
que Dios ayudó, no, pero probablemente Dios pues no fueron días literales, sino que probablemente pudo haber sido más tiempo, un día en un día, pero probablemente fue un día de Dios. O la Biblia también dice que un día para Dios son como 1000 años, entonces quizás por ese lado uno se puede ir, pero es que la Biblia no dice eso, ¿sí? Entonces caemos en ese terreno y entonces empezamos a llevar más allá el tema de la creación y empezamos a darle ¿qué? Base y sustento a todas aquellas personas escépticas que simple y llanamente, o sea, si simplemente la gente lo utiliza para definir una doctrina, para definir el hecho de sufrir en Dios, pero es que lamentablemente lo utilizan ¿es para qué? Para desmentir a Dios, para simplemente apartar a las personas de que hay un Dios creador, de que hay esperanza en Dios, de que hay una vida más allá de la muerte, una esperanza con Él. Entonces es por eso que debemos tener mucho cuidado, porque es darle sustento a todo lo que ellos dicen, a todos sus planteamientos. Y bueno, pues para terminar el ejemplo de la película, al final después ahí en cámara rápida vemos que también esa especie sale del agua y sale y empieza a salir animales mamíferos y empieza después cuando es que sale un mono y después curiosamente sale el hombre. Entonces ven, o sea, es algo que la película lo presenta así, es una película cristiana. Bueno, aparte eso también muestra otras cosas bastante extrañas y así como eso, pues también nosotros podríamos caer en este trampo, o tú quizás en algún momento pudiste haber pensado otra cosa, pero te recomendamos es que tengas cuidado. O sea, simplemente no saques a Dios del plano increíble, del plano súper, hiper, mega poderoso. Bueno, muy especialmente no ganamos nada con especular acerca del factor temporal, lo que decías de los días. De repente mucha gente se puede poner a pensar, bueno, pero ¿en qué momento Dios decidió empezar a crear todo? O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que Dios existía hasta que Él empezó a hacer todo y no sé qué más? Entonces, si no vale la pena especular ya todo lo que hemos hablado, pues en esto mucho menos, porque en realidad una respuesta no tenemos. Pero la Biblia sí hace dos declaraciones puntuales acerca de lo que tiene que ver con el tiempo de la creación. La primera declaración es, tal cual como dice el versículo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la segunda declaración se encuentra en un versículo, que hay mismo en Génesis, que es Génesis 2:2. Y esta segunda declaración es que Dios acabó en el séptimo día toda la obra que hizo. Es decir, en Génesis, estas son las dos únicas declaraciones específicas que nos dan acerca del tiempo. No nos especifican nada de en qué momento, cuándo Dios inició, y hacernos este tipo de preguntas, pues en realidad no nos va a llevar a ningún lado. Entonces ponernos a pensar acerca en cuándo Dios creó los cielos y la tierra y otro tipo de cosas relacionadas a eso, pues simplemente lo respondemos que fue en el principio y ya, porque no se nos especifica nada más. Y en realidad nos podemos desgastar y empezar a creer cosas extrañas y a mezclar verdades con mentiras. Simplemente la respuesta es pues que Dios hizo todo, hizo cielos y tierra, y el relato de la creación dice que en 6 días hizo todo y que el séptimo día acabó todo y descansó. Eso es realmente lo único que nos interesa saber en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo de la creación, en cuánto tardó Dios en crear eso y demás. Nosotros simplemente debemos pues ser cautelosos al momento de hablar de estos temas, y si estás con alguien que no cree en Dios, y si estás con alguien que duda de Dios, y si estás con alguien que es ateo, pues no es que con esto sea una manera de refutar y de simplemente cerrar cualquier discusión, no. Simplemente es que tú dejas que las personas también tengan su punto de vista, pero es para proteger tu fe, para proteger la fe que cada quien tiene. O sea, porque esto no es para convencer a nadie, nada, simplemente es para convencer nuestro pensamiento de quién es Dios, nuestra convicción, ¿sí? De quién es Dios y qué es lo que es para nosotros. Porque, ¿qué pasa? Así es el libro, así empieza. Y recordemos que hubo un personaje muy importante que más adelante vamos a hablar sobre él, ¿verdad? O sea, que fue Jesús. Un personaje, ¿por qué? Porque él estuvo con nosotros aquí en la tierra, él vivió con nosotros y él vino en una misión muy importante. Entonces, y también, así como nosotros, fue tentado. ¿Y cuál fue la manera en la cual él respondió a esa tentación?
respondió con un escrito está. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a especular sobre lo que está en la palabra de Dios, pues estamos cayendo en un terreno que es tentación, Peligroso. peligroso. O sea, pero la palabra es tentación. Y sabemos que la tentación es que la puerta al pecado. Porque pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero lamentablemente estamos silenciando la voz del Espíritu que está allí diciéndonos, hey, por ahí no es, detente, porque ya estás acomodando las cosas a tu forma de pensar y a tu conveniencia. Simplemente es escrito está, Dios dijo y fue hecho. Es así lo que debemos decir. Ese debe ser nuestro sustento en cualquier conversación, nuestra respuesta, Nuestras raíces de fe. nuestras raíces de fe, y simplemente eso. Ya ir más allá, te aconsejamos, es nuestro consejo, simplemente déjala hasta ahí, pone un punto y responde, escrito está. Así es. No se trata de ir a convencer a alguien, porque a la final se trata de un asunto de fe. Aunque uno presente 20.000 argumentos a favor de Dios y de la Biblia, si esa persona no está dispuesta a creer, y aunque esos argumentos sean convincentes, de todas formas la persona no va a aceptar. Siempre va a haber una excusa o alguna cosa que no le convence y simplemente no acepta. Entonces, más allá de presentar un debate y de salir triunfador o ganador de una conversación, no se trata de eso. Se trata primero de personalmente conocer más a Dios, saber lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo todavía, saber quién es, y así efectivamente pues seguir nosotros fundamentando nuestras raíces de fe. Y bueno, excelente si podríamos algún día hablar con alguien y que esa persona también por fe decida aceptar esta verdad, pero de eso se trata, de la fe de cada quien. Y recuerda, para que nuestra fe crezca día a día, Necesitamos orar, estudiar la Biblia y como resultado testificar. chao. Nadie más.